Bueno, buenos días. Hace algunas semanas me comuniqué con Germán por la invitación que le habían hecho a intervenir aquí en la universidad de nosotros. Entonces acordamos que yo estuviera acompañándolo y he decidido escribir unas palabritas que comparto. Y buenos días para ustedes. Y digo lo siguiente: ocasión esta es oportunidad para recordar que estamos en la universidad por excelencia del Estado colombiano, creada, hay que recordarlo e insistirlo, por Francisco de Paula Santander en 1826, y esa fecha ahí es equivocada, como Universidad Central de la República. En la actualidad, con cobertura territorial en virtud del mandato de fundación, constructora de nación, al amparo de tradición laica y de libre pensamiento en los campos de la ciencia, la técnica, el humanismo, las artes. El motivo de hoy es exaltar de nuevo y escuchar a distinguido y destacado exalumno de nuestra institución, el ingeniero civil Germán Cardona Gutiérrez, con la impronta UN, desplegado en desempeños empresariales y de servicio público, en lo regional, en lo nacional y en lo internacional. 2 veces alcalde en Manizales, gobernador de Caldas, 2 veces, por única vez en la historia, ministro de Transporte y otros desempeños, al igual que en funciones diplomáticas. Miembro de una recatada y bondadosa familia, sin poder económico ni político. Su padre, don Efrén, fue docente, y la mamá, doña Ernestina, como suele decirse, hacendosa y casera. Formado en la educación pública, bachiller del Instituto Universitario de Caldas y de profesión en la Universidad Nacional de Colombia, con estudios de posgrado en gerencia empresarial y en liderazgo. Nacido, quien lo creyera, un 28 de diciembre, pero nunca ha pasado por inocente. En 1991, superados en algo sus 30 años de edad, lo encontré por la esquina de la carrera 23 con calle 26 en el centro de Manizales, solo, haciendo campaña para la alcaldía, con amable acercamiento a la ciudadanía y entrega de pequeño documento con los guiones programáticos. Y conquista por primera vez la regencia de la ciudad con desempeños de 1992 a 1994. Ya había ocupado el cargo de gobernador de Caldas del 89 al 90 y repite alcaldía del 99 al 2002. Gestó obras como el moderno Estadio de Manizales y la Avenida del Río, entre otras importantes ejecuciones. Tuvo independencia sin dejarse imponer mandatos de la trinca política imperante, solvencia en carácter y recia actitud en la comprensión de los problemas y con el tino de acercar soluciones en entendimiento con las comunidades y los cuerpos colegiados. Tuvo como directriz revitalizar la ciudad y la región con la revolución de pequeñas grandes cosas. Los desarrollos y resultados le merecieron haber sido reconocido como el mejor alcalde de Colombia, portador de múltiples distinciones. Esta es
una tercera oportunidad de exaltación que le hace nuestra Universidad Nacional, puesto que por los 90, en tanto alcalde, le hicimos sensible homenaje multitudinario en la plazuela de acceso a esta sede. Luego, en tanto ministro, se le tributó reconocimiento en el campus La Nubia, en cabeza de nuestro rector, Moisés Wasserman. Destaco en especial sus desempeños como ministro de Transporte en 2 oportunidades, del 10 al 12, del 17 al 18. Al asumir el cargo, tomó decisiones erguidas, valerosas, impopulares, como fue suspender los anticipos en la contratación y el otorgamiento de contratos sin estudios ni proyectos, lo que venía siendo una tragedia en el país. Tuvo encima, de manera airada, a gremios nacionales y regionales. Pero supo sortear las dificultades con explicaciones públicas y formulación técnica de proyectos para ser concesionados o no concesionados y cumpliendo con normativas de rigor. Fue un revolcón saludable para el país que hay que recordarlo siempre, gracias a su regia personalidad y a su entereza. Como hemos venido es fundamentalmente a escuchar a Germán, yo le planteé como 5 temas que él podrá desarrollar de manera consecutiva o de manera aleatoria. Los 5 temas los enuncio rápidamente. El primero, los recuerdos que él tenga de estos claustros. Lo segundo, importante que también comparta su experiencia en la generación de empresa, que también es una motivación para los estudiantes. En tercer punto, que nos hable un poco sobre esas experiencias en los desempeños públicos, en los campos de logro, de limitaciones, de tropiezos, incluso de frustraciones. El cuarto punto le planteo yo como el interés de una reflexión con sus ejecutorias sobre el tema del transporte masivo en las ciudades, en la región, utilizando, por ejemplo, ferrocarriles y cables. Y por último, también quiero que él haga como confidencialmente entre nosotros una reflexión sobre cómo ve el país y cómo ve el mundo en este momento. Y de igual manera nos comparta a qué se está dedicando en este tiempo. Y gracias, tienes la palabra. Carlos Enrique, muchas gracias, querido, muy amable. Bueno, muy buenos días para todos ustedes. Especialmente me siento muy satisfecho de poder contar aquí con la presencia de mi gran amigo y profesor emérito Carlos Enrique Ruiz, de su queridísima y dignísima esposa, de ver aquí, entre otras cosas, a mi hermanita que la quiero mucho, mi única hermana, porque ya perdí hace mucho tiempo, o perdimos ella y yo, a nuestro padre, a nuestra madre y a nuestro hermano, y nos une un amor fraternal a ella y a mí. Y además de ver aquí mis amigos de la universidad, al doctor Bernardo, al doctor Ricardo, mis profesores de la época, ver aquí al querido José Óscar, a quien admiro, quiero y respeto mucho, y de verdad que pues tantos profesores que tuve, porque pues si queremos, primero quiero decir algo, quiero agradecerle a Carlos Enrique que haya hecho estas reflexiones, porque toca mis fibras. Menciona a mi padre, menciona a mi madre, indudablemente una mujer hacendosa y cariñosa, trabajadora como ninguno.
menciona mi vida. Demasiado bien, Carlos Enrique, muchas gracias. Pero digamos, yo pudiera empezar por decir qué recuerdos dispongo de estos claustros y cómo identifico la Universidad Nacional en los compromisos, en los míos, en los que he tenido y los del país. Y aquí me quiero referir muy especialmente a los jóvenes que nos están acompañando para decirles que, por lo menos en mi vida, ha habido varias cosas que me han marcado. La primera, indudablemente, mi familia. Yo nací y me crié en un hogar maravilloso, hijo de un educador insigne como fue mi padre, que lamentablemente falleció cuando yo estaba muy joven. Tenía apenas 18 años de edad, era ya estudiante de segundo semestre de la Facultad de Ingeniería aquí en la universidad. Segundo, la educación que recibí en esta universidad. Yo soy egresado de la Universidad Nacional de Colombia, sede Manizales, y así lo digo con mucho orgullo, porque la formación que yo tuve aquí fue muy importante, sumado lógicamente a que me eduqué también en un colegio público, como fue el Instituto Universitario de Caldas. Hice mi escuela primaria en un colegio que era el Colegio Nuestra Señora, el Colegio de Cristo, y fui estudiante, entre otras cosas, de la escuela anexa de la Normal Departamental de Varones, que quedaba aquí nomás donde queda la escuela de enfermería, que era una escuela donde no iban sino los niños más pobres de toda esta zona de la ciudad. Y ahí unos jóvenes estudiantes que estaban educando para ser profesores después eran los profesores nuestros. Y a mí me llevó mi padre a estudiar en esa escuela anexa durante un año, tercero de primaria, porque él quería que yo conociera pues una realidad social que vivimos y hemos vivido toda la vida, que es la verdadera pobreza, o sea, la pobreza absoluta. Me acuerdo que esa época era la época de la Alianza para el Progreso. Nos llevaban leche en polvo, nos robábamos a veces la leche, que llegaba en bultos de 50 kilos, y además nos alimentaban como si fuéramos a irnos a conquistar el espacio. Fue una época para mí, ese año tercero de primaria lo recuerdo con mucho cariño, porque además hice amigos muy queridos en esa escuela anexa a la Normal Departamental de Varones. Entonces, el estudio para mí fue demasiado importante. ¿Qué fue importante después para mí o qué ha sido importante? El desempeño de mi vida profesional como ingeniero civil. Yo terminé mis estudios aquí en la universidad en compañía de Ricardo, de Bernardo y otro grupo de amigos, y me dediqué a trabajar como ingeniero, porque la universidad en ese momento cometió un error con nosotros los estudiantes, y por lo menos a mí me decían: estudie, prepárese, vuélvase ingeniero, termine sus estudios y dedíquese a trabajar. Trate de no meterse ni en lo público ni en lo político y simplemente trate de volverse empresario de la ingeniería. Y yo cumplí a rajatabla con ese compromiso, de la mano de mi hermano Carlos, que lamentablemente falleció también muy joven. Empezamos a trabajar en el ejercicio de la ingeniería y nos fue bien, pero yo odiaba la política. No quería saber ni de los políticos, no quería saber del sector público, yo no quería saber sino de cómo podía conseguir plata y cómo me podía volver un ingeniero destacado. Y en los primeros 8 años de mi vida profesional hice o cumplí al 100% con esa teoría. Pero al 9º año, un gran amigo mío, porque esa es la otra cosa que me formó a mí en mi vida,
un gran amigo mío que se llamaba, porque también desafortunadamente falleció, fue asesinado, se llamaba Fortunato Gaviria Botero, me involucró en el mundo de la vida pública y de la política, con una frase que se la quiero repetir sobre todo a los jóvenes que nos acompañan hoy. Me dijo, oiga, socio, si usted se educó en un colegio público, se educó en una universidad pública, usted le tiene que devolver algo al país. Y usted lo que debería hacer es vincularse al sector público. Entonces, yo tomé la decisión de conocer el sector público y terminé, primero Carlos Enrique, siendo gerente de la industria licorera de Caldas, año 1989. Fue un cargo para mí muy honroso. Estábamos en la peor época de lo que llamaban el robo a Caldas. Eso había escándalos por doquier con esa empresa. Empecé a conocer el sector público, pero a pesar de los inconvenientes, me empecé a enamorar del sector público. Sorprendentemente al mes, pasé de ser gerente de la licorera, me nombraron con un decreto presidencial que yo no sé ni por qué, ni de dónde, o sí sé de dónde. Los políticos de Caldas, que en ese momento fueron mis patrocinadores, me propusieron ante el presidente de la República para que fuera gobernador del departamento. Entonces yo inicié mi gestión como gobernador de Caldas en el último año del gobierno del presidente Virgilio Barco. Estuve exactamente un año en ese cargo. Conocí mucho más a fondo el sector público, empecé a entenderlo, empecé a conocer las triquiñuelas de lo público y de lo político, y eso de alguna manera me fue cambiando mi modo de pensar sobre la vida pública y sobre la política, no sin desconocer que es un sector, como lo sigue siendo hoy, muy complicado de manejar. Pero todo lo que les mencioné anteriormente me formó en la vida un sentimiento que yo tengo y que nunca he claudicado en él ni claudicaré jamás, que es el carácter. Entonces aprendí cuándo se podía decir sí y cuándo se podía decir no. Y eso, para no entrar en Honduras, me llevó a tener muchas satisfacciones, pero también muchas dificultades en el manejo del tema público y el tema político. Pero a partir de ese año, 1989, con intervalos, yo he venido ejerciendo de un lado mi actividad privada, mi ejercicio de mi profesión, nunca lo he dejado, de hecho hoy estoy en él, y también el ejercicio del sector público. Y si ustedes me lo preguntan hoy, ¿cuál es la mayor satisfacción que he tenido en mi vida? Les diría haber sido funcionario público. Me siento muy orgulloso de eso. Gracias a Dios, al día de hoy, tengo una hoja de vida completamente limpia, lógicamente con las investigaciones normales que tiene cualquier cargo público y cualquier actividad política, pero nada que tenga trascendencia. Y eso me hace sentir muy orgulloso y eso me hace sentir inclusive muy contento de volver a mi universidad a compartirlo con ustedes, con mis amigos de muchos años atrás, con mis profesores, con los estudiantes, y además tengo que hacerle un reconocimiento aquí a una niña muy querida, Carolina, que fue la que se encargó de organizar todo este evento y lograr que estemos reunidos hoy. ¿Cómo identifico a la universidad mis compromisos con el país? Yo creo que es absolutamente indispensable. Me alegra mucho que en una reunión que tuvimos de egresados el año pasado, con nuestro vicerrector actual, con algunos de los directivos,
se habló del compromiso que debemos tener todos con el país, tanto los estudiantes, los profesores, los egresados, todos, y eso a mí me conmovió, así lo manifesté en esa reunión de egresados y por eso lo estoy compartiendo hoy. Y dejaría un mensaje simplemente para tenerlo en cuenta para los próximos 75 años, para los próximos 100, 200, 300 años de nuestra universidad después de que nos la fundara nuestro gran Francisco de Paula Santander, para decir que parte del compromiso que tenemos es con lo público y con lo político. Si no lo hacemos, vamos a dejar el país a la deriva, como lo hemos dejado durante muchos años, y seguramente otros, mucho más hábiles que nosotros, que a lo mejor les tiene otros intereses personales, si se quiere políticos y si se quiere también económicos, van a seguir explotando y manejando no solamente nuestra ciudad, nuestro departamento, sino también nuestro país. De tal manera que ahí pudiera yo decir, hacer ese primer, digamos, barrido de la primera pregunta. Con respecto a las demás preguntas, pues yo me quiero ir refiriendo a ellas en la medida en que vamos desarrollando este encuentro, pero también quisiera que hoy, más que esto fuera un monólogo mío, para hablar de mis ejecutorias, para hablar de algo que me pide Carlos Enrique que hable de mi propia empresa de ingeniería, que pues gracias a Dios funciona bien. Ya no tengo una empresa grande como en algún momento la tuve, inclusive cuando vivía aquí en Manizales. Tuve mis dificultades económicas como empresario también de la ingeniería y aprendí a tener una empresa mucho más pequeña, pero muy sólida, y hoy me defiendo con ella muy bien desde el punto de vista de el trabajo en los proyectos de construcción de vivienda y de asesoría en proyectos de infraestructura a empresas nacionales y empresas extranjeras. Y como también lo comentó Carlos Enrique, me dedico ya por un tema de voluntad propia a trabajar en temas de liderazgo, de gestión, de ver qué se puede hacer por el país. Me correspondió como ministro sacar adelante la ley de asociaciones público-privadas de la que estuvimos hablando hace un rato, las propias iniciativas privadas y muchas otras cosas más que han sido muy importantes para Colombia. Puedo hablar dentro de las conversaciones que se me hagan de mis logros y frustraciones en la gestión del sector público y lógicamente también del sector privado. Podemos hablar al final, Carlos Enrique, ni más faltaba, de los temas de transporte masivo y demás, pero bueno, quiero que... Carolina, ¿de cuánto tiempo disponemos para esta charla? No, tranquilo, doctor, 2 horas tenemos para este evento. O sea, el tiempo depende de ustedes. Si ustedes se aburren conmigo, entonces terminamos en 5 o 10 minutos. Si ustedes no se aburren, pues podemos hacer esto un poco más fluido. Pero lo que quiero es que entonces también abramos un abanico de preguntas y de comentarios. Doctor, querido amigo Daniel. Muchas gracias, doctor Germán Cardona. Yo me llamo Daniel Eduardo Sarasti y soy un orgulloso también egresado de ingeniero civil acá de la sede. Desde el año 1985 tuve la fortuna de trabajar para usted siendo alcalde, y el doctor Carlos Enrique Ruiz fue mi mentor aquí también en la universidad. Mi pregunta es, en el desarrollo del Ministerio de Transporte, ¿por qué en Colombia se tienen tan abandonados los ferrocarriles, siendo un país que tiene una topografía que se presta para hacerlos? En los países avanzados, en Europa y en otras partes, el ferrocarril es la solución más económica, más segura, más rápida. En cambio aquí, pues, han estado muy rezagados los ferrocarriles. Pues Daniel, yo creo que la respuesta no solamente la voy a dar yo, sino que aquí tengo interlocutores
supremamente válidos como nuestro querido Gonzalo, el mismo Carlos Enrique, José Óscar y demás, pero yo voy a responderle simplemente diciéndole que usted tiene toda la razón. Y yo he leído un poco sobre la historia del ferrocarril en Colombia, como seguramente todos hemos leído y conocido, y es muy triste que Colombia, digamos que fue un país pionero, si se quiere, en América del Sur, en la construcción de ferrocarriles. Y nosotros, hubo una época en que en 20 años hicimos prácticamente toda esta red férrea de más de, creo que fueron 3.000 kilómetros, un poco más, que le sirvió al país muchísimo, al punto de que hicimos cosas tan impresionantes y diría yo a su vez tan inverosímiles como traer el ferrocarril a Manizales. Me acuerdo estando yo muy pequeño, cuando subir en una locomotora aquí a Manizales era prácticamente imposible, porque si llovía o algo, las locomotoras empezaban a patinar y no alcanzaban a subir. Es que llegar pues a 2.200 metros sobre el nivel del mar es un tema muy complicado. Pero bueno, ¿qué nos quedó? Nos quedó una sede bellísima para la Universidad Autónoma y olvídese del resto. Y hablar del resto de los ferrocarriles, pues es casi que una frustración. Y le voy a decir por qué. En el año 2010, al llegar yo al Ministerio de Transporte, uno de los compromisos del gobierno del presidente Juan Manuel Santos era: vamos a revitalizar los ferrocarriles en Colombia. Y yo llegué con esa tarea. Entonces empezamos a trabajar el tema de los ferrocarriles y nos encontramos con todos los problemas que ustedes se puedan imaginar. El más grave de todos, la invasión de esas redes férreas. Aquí nomás me da, no sé si risa o pena comentarlo, pero siendo yo gobernador de Caldas en el año 1990, a inicios del 90, hice un encuentro en el kilómetro 41 con los gobernadores de los 7 departamentos del occidente para hablar del tema de la reconexión férrea de todos estos ferrocarriles. Vinieron 7 gobernadores, nos sentamos, tuvimos un almuerzo, nos tomamos fotos, ahí las tengo todavía guardadas y no hicimos absolutamente nada. Hace más de 30 años. Luego han venido todos los gobiernos posteriores a prometer lo mismo y tampoco se ha hecho mayor cosa. Aquí en Pereira, a duras penas, se recuperaron algunas redes del ferrocarril. Ahí están, en perfecto estado, pero son tramos muy cortos. Valle del Cauca, se trabajó, me tocó a mí siendo ministro, en tratar de hacer la reconexión férrea entre Buenaventura y el Valle del Cauca, pues para subir a Buga y continuarla hacia acá, pues hacia el Quindío y salir aquí hacia La Feliza y demás. Y eso también desafortunadamente se frustró. Los señores que vinieron a hacer ese contrato se quebraron o por lo menos abandonaron el proyecto y hoy eso está en un litigio complicadísimo. Y ahora, con bombos y platillos, y espero que en este caso sea más con bombos que con platillos, el actual gobierno le ha puesto mucho interés, y yo se lo reconozco, en que van a hacer la reconstrucción férrea de La Dorada a Chiriguaná. Lo que me parece muy triste es que volvamos a inaugurar nuevamente los mismos vagones que ya hemos inaugurado en los últimos 10 o 15 años, porque creo que todos los gobernadores de Caldas de los últimos 10 o 15 años han ido a montarse en esas locomotoras que para ir hasta Santa Marta y que ese ferrocarril se va a recuperar. La idea de este gobierno es fortalecer ese proceso, pero Daniel, le quiero decir, es una gran frustración. ¿Por qué? Porque nosotros mismos nos encargamos de abandonar los ferrocarriles. Y esas redes, sobre todo las que están invadidas, recuperarlas
es muy difícil y cada vez va a ser más difícil. Doctor, yo supe, por mi padre fue liquidador de ferrocarriles nacionales, llegó a ser el gerente, y le tocó la liquidación de los ferrocarriles y le dolía muchísimo, ¿cierto? Que se perdieran así en el tiempo. Porque he escuchado que la línea de Dorada a Santa Marta es el Expreso del Sol, ese lo están reviviendo. Y lo otro es que en la época de Virgilio Barco fue cuando se fundaron las carreteras de tractomulas, o sea, todo el negocio fue de las mulas y todo lo que tiene que ver alrededor de esto. Y además los contratos grandes de sostenimiento de carreteras. Entonces yo estaba muy joven también cuando pasó eso. Eso fue cierto, fue un negocio para inundar las carreteras de mulas y así pues desecharlos o hacer un lado de ferrocarril. Pues mira, Daniel, dice la historia, y aquí tenemos historiadores muy destacados, que fueron inclusive los mismos gringos los que nos desmotivaron a nosotros del tema del ferrocarril. Cuando vinieron y nos dijeron, hace muchos años, una vez terminadas esas redes que ojalá hoy existieran, así fueran en trocha angosta, que abandonáramos el ferrocarril porque el tema iba a ser eran los vehículos, ¿sí? Lo que tú estás diciendo. Entonces, paulatinamente fuimos olvidándonos del ferrocarril, entró la crisis tan impresionante que tú sabes de los ferrocarriles nacionales, unos sindicatos absolutamente complicados que dieron al traste con ferrocarriles nacionales y demás, y entraron las tractomulas, entraron los vehículos, entró todo esto, y hoy paradójicamente estamos queriendo regresar al pasado, que es el presente o el futuro que tenemos que vivir, ¿sí? Voy a comentarte solamente a nivel de ejemplo algo que veo con mucho interés, pero muy difícil de realizar. Yo estoy, por alguna circunstancia profesional, asesorando a los chinos que están haciendo el proyecto Metro de Bogotá. Y hace un mes me decía Wu Yu, que era el presidente de ese consorcio, que se acaba de regresar él para la China, que tenían la idea, o la tienen, a lo mejor están trabajando en eso, de proponerle al gobierno actual hacer una red férrea de alta velocidad que una a Bogotá con Medellín. Y él habla de eso como si fuera una cosa absolutamente realizable, ¿sí? Y yo le creo, a esos chinos les creo, porque es que en China y en países asiáticos y europeos y demás hay unos proyectos férreos impresionantes. El gobernador de Antioquia acaba de hablar de lo mismo y la dirigencia antioqueña está hablando de lo mismo. Aquí en Caldas se habla del tema sobre todo de Dorada Chiriguaná, y en el caso específico de Dorada Chiriguaná hay un pequeño problema, y es que para llegar a Santa Marta hay una empresa privada que tiene una concesión de esa red hasta llegar a Santa Marta, y entonces cuando se va a pensar en la reconexión Dorada-Chiriguaná, hay que mirar a qué acuerdo se puede llegar con esos privados para que ellos permitan el paso hasta Santa Marta. Ahora con el problema del carbón y demás, que este gobierno quiere eliminar todo ese tema del carbón, es probable que de pronto se encuentre una solución. Pero también estuve asesorando en unas circunstancias completamente diferentes a los chinos, que son otros chinos que están desarrollando el proyecto del Regiotram de Occidente, que es el proyecto que se adjudicó para que se haga una red férrea desde el centro de Bogotá, en la zona del Salitre, hacia, digamos, el occidente de Bogotá. Desafortunadamente, hace 15 o 20 días, la Agencia Nacional de Licencias Ambientales les negó la licencia
y ahí están trabajando a marchas forzadas para tratar de organizar esa licencia, que a mí me parece una decisión muy absurda, para poder reconstruir esa red, que entre otras cosas, afortunadamente no está invadida. Igualmente, la alcaldesa Claudia López está hablando del Regiotram del Norte y de otros proyectos similares que ojalá en algún momento los miráramos con verdadero interés. Doctor, primero que todo, es un placer enorme conocerlo. Muchas gracias, señor. Era alcalde. Gracias. Yo era estudiante de administración de la universidad. Me llamo Luis Fernando Escobar, me dicen Luis Fer Escobar. Encantado de conocerlo. Bueno, gracias, yo Luis tengo Fernando. entendido que en Europa los ferrocarriles y en otras partes del mundo son de carro ancho y pueden llevar contenedores. Nosotros todas las redes que tenemos viajes son de carro angosto. ¿Qué nos puede contar sobre eso y si los planes de renovar los ferrocarriles es por ejemplo, o vamos a hacer lo mismo antes que no nos sirve? Pues Luis Fernando. Doctor Germán, hago un paréntesis. Ya nos acompaña nuestro profesor vicerrector de sede, Neil Guerrero. Entonces yo quiero que él amablemente nos dé el saludo. Gracias, Carolina. Maestro Carlos Enrique, es un honor para nosotros tenerlo nuevamente aquí en su casa. Bienvenido como siempre, doctor Germán, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Muchas gracias. Es un honor señor. Tenerlo con nosotros. Estoy aquí por culpa suya, por la reunión que tuvimos cuando vinimos los egresados. Gracias, doctor Germán. A todos ustedes, bienvenidos a la Universidad Nacional de Colombia, a su casa. Hoy es un día muy especial, quiero contarles. Estamos hoy graduando a nuestros nuevos profesionales. Acabamos de terminar la primera ceremonia de graduación. Los grados están sucediendo o los estamos llevando a cabo en el auditorio principal de Palo Grande, aquí abajito. Y ahora a las 8:30 tuve, doctor Germán y maestro, tuve el gusto, porque se llena uno de mucha alegría, de graduar un poco más de 100 nuevos ingenieros civiles, industriales y químicos. Fue una ceremonia maravillosa. Y poder ver cómo, después de 75 años, porque estamos conmemorando 75 años de presencia en la región, nosotros seguimos como Universidad Nacional, no solo graduando a nuestros nuevos profesionales, sino inspirándolos. Lo llena uno de mucha alegría. Y mira cómo me le va, no me había vuelto a ver. Porque en la graduación de hoy no solo sentí esa alegría por parte de los muchachos y de sus familias por recibir el título, sino también los sentí contentos, inspirados, los sentí respirando Universidad Nacional. Ahorita a las 11:30 de la mañana vamos a continuar con una segunda ceremonia. Vamos a graduar otros ingenieros, electrónicos, electricistas. Entonces, en un momento debo retirarme también para continuar al frente de las ceremonias. Esta tarde tenemos otra ceremonia y mañana otras 3 ceremonias. Pero con todo el amor del caso, estamos presentes en las 6 ceremonias, compartiendo con ellos este momento sublime, pero también recargándome de energía, porque ver a estos muchachos inspirados y respirando Universidad Nacional es maravilloso. Doctor Germán, yo creo en esta generación. A veces nosotros podemos confundirnos un poco y he escuchado comentarios acerca de estos nuevos muchachos, de los nuevos estudiantes, de los nuevos adolescentes. Quiero decirles que personalmente creo, y esta institución cree en esos muchachos. A veces me dicen que se preocupan porque no son capaces de estar 3 horas sentados en la clase de cálculo y que después de 15 minutos pierden la concentración. A veces se quejan o nos quejamos por este tipo de comportamientos. Pero eso no es motivo para dejar de creer en ellos. Yo creo en esta nueva generación porque son muchachos altamente sensibles. Nuestros estudiantes, aparentemente reprimidos en algunos espacios públicos, son personas altamente sensibles. Y he descubierto
que aunque de pronto no somos muy distantes generacionalmente, son mucho más sensibles de lo que yo puedo ser. Ellos logran sentir cosas que yo no siento desde la cotidianidad, desde los detalles pequeños, desde palabras, desde frases. Por esa razón estamos en un momento del despertar. Eso es un despertar que tenemos ahora, clamando por el respeto por la diversidad, por ejemplo. Producto de esa sensibilidad, claro, yo también entiendo que pueden ser algunas corrientes de pensamiento y con algunas interferencias políticas, producto de lo que está sucediendo en el mundo. Eso también lo entiendo. Pero en general, genuinamente, yo creo que estos muchachos son muy sensibles. Son también muchachos que tienen la capacidad de querer ampliamente. Son muchachos que, a diferencia de otras generaciones, son capaces de abrir su corazón y son capaces de enamorarse de la vida entera, de la vida entera. Y esa sensibilidad y esa capacidad de abrir el corazón son elementos esenciales que nosotros como institución debemos saber identificar, ayudarles a fortalecerlo y ojalá direccionarlos. Son muchachos que además de sensibles y que tienen el corazón abierto a cualquier tipo de amor, que son capaces de alguna manera establecer relaciones afectivas ampliamente, también son naturalmente nativos digitales. Lo que quiere decir es que a pesar de que aparentemente son tímidos y retraídos, altamente sensibles, están conectados con todo el mundo como nadie más. Y entonces estos muchachos ya no tienen fronteras y se mueven por el mundo. Claro, en un movimiento que si no tiene algún tipo de acompañamiento o algún tipo de formación humana, sobre todo, pues puede provocar que se pierdan en la infinidad del metaverso y de las plataformas digitales. Yo creo en esta nueva generación. Pero siento, doctor Germán y maestro, que tenemos un reto. Y el reto es, ¿cómo logramos que esta nueva generación, que no va a dejar que este mundo se acabe, logre conectarse con las realidades del país, logre conectarse con la situación actual, logre conectarse no solamente desde el plano de la sensibilidad, el amor y lo digital, sino también desde la responsabilidad política, respetando lo público, como se lo escuché hace algún momento. Necesitamos metodologías diferentes, atractivas, que de alguna manera nos permita encauzar esa gran energía, esa potencialidad de la nueva generación hacia estos propósitos. Siento que esta nueva generación está un poco decepcionada en general de lo que ha pasado. Tal vez por desconocimiento de la historia. Necesitamos volver a enseñar historia en la universidad. Estamos cumpliendo 75 años y no todos sabemos qué ha pasado en estos 75 años, por ejemplo. Y creo que esa decepción los hace vulnerables frente a ideologías y frente a vientos que si soplan un poquitico más fuerte o un poquitico más frío o un poquitico más caliente, pueden simplemente usar toda esa potencia para otros propósitos. Necesitamos trabajar en esa línea. Por eso me encanta, doctor Germán, que usted se encuentre con nosotros. Su presencia es esencial en el marco de la celebración de los 75 años. Su presentación, las palabras del maestro, la participación de ustedes dos con nosotros queda grabado. Y al final del año vamos a tener un libro digital en donde vamos a compartirle a toda la ciudadanía y a los mismos muchachos estas memorias, porque vamos a seguir generando conversaciones alrededor de lo que nuestros grandes maestros, porque caminamos sobre hombros de gigantes, nos están transmitiendo. Entonces, discúlpenme por estas palabras tan largas, pero tenía que aprovechar no, señor, muchas gracias. El momento de tenerlos a los dos. Por favor, continuemos con el evento. Muchas gracias y a todos ustedes gracias por estar con nosotros. Gracias, maestro. Gracias por estar con nosotros. Gracias, doctor. Pues mire, señor vicerrector, usted acaba de decir lo que yo dije desde el principio, que es ese compromiso que tenemos que tener con este país. Y usted nos lo dijo hace cuánto, Ricardo Bernardo, hace 8 meses. Cuando estuvimos en nuestra reunión de egresados, y eso a mí me dejó profundamente motivado. Y créame que estoy aquí porque amo la universidad,
respeto mucho a todos estos jóvenes estudiantes, sobre todo veo mujeres muy lindas aquí acompañándonos y ellos tienen esa responsabilidad con el país. Nosotros tenemos la responsabilidad de llevarles ese mensaje y yo no me cansaré de acompañarlos a ustedes con la experiencia buena, regular o mala que ha tenido en el sector público para compartir esos temas. Si nosotros formamos también una cantera de jóvenes enamorados en Colombia, vamos también desmitificando ese tema de que la política es mala y empezamos a ver un montón de jóvenes que dicen yo también quiero participar, ¿sí? Inclusive voy a decir algo que seguramente ustedes también pensarán, ¿y este señor a qué hora se volvió político y funcionario público y no es amigo o critica la clase política? No, yo llegué al sector público apoyado 100% por la trinca política que mencionaba Carlos Enrique ahora. Esos señores fueron los que me apoyaron a mí para llegar a ser alcalde de Manizales, gobernador de Caldas y demás. Pero cuando yo ya fui alcalde de mi ciudad, sobre todo cuando llegué a ser alcalde por primera vez, ya me senté con ellos y les dije, señores, a partir de hoy, sepan que yo soy el alcalde de Manizales, no de un grupo o de unos sectores políticos. Y ahí empezaron ya mis diferencias políticas y nunca personales con ellos, porque yo siempre he querido diferenciar lo político de lo personal. Y puede que haya gente que no me quiera porque dicen que yo fui traicionero a los temas políticos, pero lo que sí estoy seguro es que la mayoría de la gente reconoce que fui honesto a las convicciones de la ciudad. Y eso me ha tenido aquí, y por eso estoy aquí. De tal manera que le reitero mis felicitaciones. Espero que la comunidad universitaria cada día acoja más lo que usted está diciendo y que podamos tener aquí una cantera en el futuro de muy importantes profesionales que quieran trabajar por este país. Así será, doctor. Muchas gracias. Muy bien, entonces terminando el tema de las redes férreas y respondiendo a lo que tú me preguntabas, yo creo que España, por ejemplo, es un país donde hay muchas líneas férreas de trocha angosta, todavía se mantienen, ¿sí? ¿Y en esas se puede montar un contenedor, no? Pues es decir, para el tamaño apropiado. Y para el caso de Colombia, pues lo que están tratando de hacer los inversionistas que quieren invertir en el país, digamos, los ingleses vienen con mucho interés, pero ellos quieren es concesiones a muy largo plazo para ellos poder ser rentables o que su proyecto sea rentable, porque yo soy responsable de las concesiones que tiene actualmente Colombia. Son concesiones a 25, máximo 30 años. Para el tema férreo, esas concesiones son imposibles, no alcanzan para nada. Entonces, si nosotros tomáramos una decisión, en algún momento a mí no me daría miedo que Colombia le dijera, digamos, a los chinos, a los japoneses, a los ingleses, a los que quieran, ahí está esa red férrea, desarrolle, la explote, la haga trochas estándar, lo que usted quiera, monte contenedores, monte trenes de alta velocidad y demás, y explote las 100 años. Yo creo que es mejor tener redes férreas por 100 años que saber que es que nos tienen que devolver dentro de 30 cuando eso no va a ser rentable. Entonces ese sería como el cierre mío con el tema del tema férreo que puso sobre la mesa nuestro querido Daniel. Bueno, sigamos. Yo quisiera, Gonzalo, si me lo permite, una visión en lo férreo. Nosotros no deberíamos poner a competir a lo largo del Magdalena, ferrocarril, carretera y río. El país sí requiere una hidrovía llegando al Huila para todo el centro y una línea férrea uniendo a Buenaventura con Urabá, que sería el corredor férreo por acá, e integrar los dos corredores férreos, pero con una salvedad. De niño yo iba a la cumbre y veía
2 locomotoras en esa época de vapor. Yo no recuerdo si eran 5 o 7 vagones, pero era un tren cargado, pero con 2 locomotoras empujando. Entonces, un tren, como usted lo decía ahorita, máximo 3% dependiente. Hoy en día los motores eléctricos tienen una eficiencia del 92% en máquinas o del 98% teórica contra un 36% de los motores de combustión interna. Entonces, yo pienso que es bueno tener esa variante de los guerreros con túneles y viaductos para llegar a Buenaventura. Y otras líneas que yo creo que usted conoce, lo que yo tengo aquí propuesto para cruzar esta cordillera a 1250 metros e integrar la hidrovía en Magdalena con el puerto y también con Urabá. E incluso el ferrocarril interoceánico Urabá-Cúcuta. Y en cuanto a los trenes urbanos, hay una cosa. He estudiado con mucho detalle esa cosa. En el noreste de China están armando una urbanización de 120 millones de habitantes. ¿Por qué? Porque ellos encontraron que las ciudades están muy próximas. Y esos estudios se soportan en una visión que la densidad urbana en Europa es de 40.000 habitantes por milla cuadrada y las ciudades están a media hora. Y piensan que en Estados Unidos, que las ciudades están a 2 horas, es muy difícil tener un tren de cercanías. Entonces, la visión que hay, que lo enseño yo, lo he enseñado en la maestría de Medio Ambiente y Territorio en Arquitectura, ¿cierto? En la teoría del territorio, es la revolución urbana, no la revolución de la vivienda, buscando que los conglomerados urbanos interactúen. Por ejemplo, en el eje cafetero, la ciudad-región, o en la costa, en la ciudad-región, también esas cosas, y van a ser la quinta economía del planeta, aprovechando que hay ciudades muy cerca, pero las tienen que poner todas a menos de 3 horas de distancia unas de otras para aprovechar eso, y eso entonces para pensar que es tal vez muy importante nosotros tener la ciudad-región del eje cafetero, en la costa hacer lo mismo, y la dificultad que podría tener la línea con Medellín, porque estaría a 2 horas, el caso de los gringos, pero sí la importancia de lo que se está pensando de Bogotá. Esa sería, de pronto, me perdona. No, perfecto. ¿Ya? Bueno. O sea, y ahí yo quiero hacer una breve reflexión, retomando lo que dice el doctor Gonzalo, y retomando lo que me dijo hace aproximadamente 2 meses el director del Departamento Nacional de Planeación, doctor González. El doctor González es un hombre profundamente inteligente, yo diría profundamente inteligente, y está metido en esa dirección de planeación nacional, y me decía, hombre, el problema de este país es que pensamos siempre con el corto plazo, y Planeación Nacional hoy parece como una agencia de pequeños proyectos para satisfacer necesidades políticas. Si alguien propusiera grandes proyectos regionales, entonces volvíamos a hacer planeación nacional. Ese ejemplo suyo, por ejemplo, eso valdría la pena pensarlo, pero valdría la pena que también la clase política caldense, antioqueña, de Risaralda, del Quindío, de yo no sé qué departamentos, se sentara con personas como Gonzalo, aterrizaran proyectos, porque no todos se pueden desarrollar, y se pudiera llamar, digamos, yo estoy absolutamente seguro que si usted convoca hoy, digamos, a estos chinos que yo le menciono, que están haciendo el metro de Bogotá, y les dice como gobierno nacional y como Departamento Nacional de Planeación, dice, vea, les vamos a entregar, vamos a hacer una reforma de la ley y vamos a permitir que las redes férreas se puedan concesionar a 100 años. Pero venga, pues, háganos un corredor férreo. Estoy seguro que esos chinos vendrían a invertir, o esos ingleses o esos asiáticos vendrían a invertir, porque esos países de una u otra manera ya tienen un desarrollo muy amplio. Pero el problema es que ellos llegan aquí y dicen, hombre, es que las cortapisas las genera el mismo país. Y yo, que soy uno de los responsables de la creación de las alianzas público-privadas, reconozco que en eso nos equivocamos, que en temas como férreos, el tema, los mismos puertos, los aeropuertos, esas concesiones se debían de ampliar mucho más.
y abrir espacio para que venga mucha más inversión. Valoro mucho eso, doctor Gonzalo. Ojalá que nuestra clase política pueda pensar así también. Bueno, sigamos. Preguntas, inquietudes, doctor Ricardo. Los españoles tienen un anteproyecto, pero muy anteproyecto de un túnel férreo entre Calarcá e Ibagué, donde montan las tractomulas para generar ahorros en ese trayecto. Y dicen que se pueden demorar 40 minutos, 70 minutos. ¿Lo vas a oír? Yo conozco el proyecto como la palma de mi mano, Ricardo. Ese proyecto me lo presentó en el año 2012, 11, siendo yo ministro, Pepe Alba. Pepe Alba es un español muy inteligente, muy soñador, si se quiere, que se montó en ese proyecto, ha hecho unas inversiones personales inmensamente grandes. Y lo que dice Pepe es que se puede montar una red férrea que va desde Ibagué hasta Armenia, ¿sí? Y que se hace un túnel para cruzar esa cordillera central, pero a nivel de Armenia y Ibagué. Pepe tiene ese proyecto completamente concebido y estructurado. Lo he acompañado. Hoy, inclusive, ad honorem, lo sigo acompañando. Ha venido a Colombia o viene a Colombia 20 y 30 veces en el año. Y yo a veces digo, este Pepe, ¿qué está esperando si llevamos 10 años, entre comillas, tomándole el pelo? Y él insiste en que hay que hacerlo. Inclusive a mí me invitó, cuando yo fui embajador de Colombia ante la Santa Sede, me invitó para que fuéramos a Suiza a ver el túnel de San Gotardo y a ver esos proyectos. Porque él lo que dice es que, digamos, en Ibagué hay que hacer un gran patio. Y a ese patio llegan unos vagones que reciben tractomulas y reciben carros y recibe todo. Usted carga esos vehículos ahí y esos los despachan por ese tren de alta velocidad que va a circular a no más de 80 o 100 kilómetros por hora, tampoco es que va a ir ni a 200 ni mucho menos, y pasa la cordillera al otro lado. Pero, Ricardo, no hemos tenido los colombianos la capacidad de entender lo que ese español llamado Pepe Alba está concibiendo. Y es un proyecto que, pues, visto en la realidad, es ejecutable, pero visto en la realidad colombiana es muy difícil de manejar. Doctor Germán, qué pena que le cambie de página un poquito y Sí. me voy a meter un poco en el transporte aéreo. Perfecto. Estamos por estos días pues en una crisis muy importante y que ha afectado también nuestra región de una manera importante por el tema de tráfico turístico. Perdón, me presento, mi nombre es Carlos Alberto Valencia, soy ingeniero industrial egresado en el año 1992 de esta universidad. Quería preguntarle sobre cómo ve usted el tema del transporte aéreo, digamos en general, con este gobierno y particularmente el proyecto de la República del Café. Pues Carlos, yo sabía que esa pregunta me la iban a hacer, ¿sí? Además porque, y me voy a detener ahí para decir algo. De pronto, si yo no tuviera el carácter que digo que tengo, no la obsesión, aquí voy a hablar del carácter, para decir que una época de mi vida, siendo yo alcalde de Manizales, en que apoyé el proyecto del aeropuerto del Café, que inclusive aquí mis amigos que son defensores del proyecto dicen que yo firmé un cheque simbólico de $1 millón para hacer el aeropuerto en Palestina. En todo eso tienen razón. Pero si no supiera que después de eso yo dejé de ser alcalde, me fui para Bogotá y posteriormente, por unas circunstancias de la vida que yo pues agradezco, pero que me abrieron los ojos, tenía mi empresa de interventorías. Y voy a hablar con nombres propios. Siendo interventor de proyectos aquí en Colombia,
un día me llamaron mis amigos de una de las empresas de interventorías más grandes que había en Colombia y me dijeron, venga, salió la interventoría para el proyecto de Aeropuerto del Café. ¿Por qué no nos presentamos en alianza? Ellos iban a ir con el 80% y yo iba a ir con el 20% del proyecto, de la interventoría. Entonces les dije, listo. Entonces puse a toda la gente de mi empresa a trabajar en el proyecto. Ellos a su vez empezaron a trabajar en el proyecto y 8 días antes de presentar la propuesta vino uno de los ingenieros de mi empresa y me dijo, mire, doctor Cardona, no podemos presentarnos a esa interventoría. Y dije, pero ¿cómo nos vamos a presentar si es que ese es el proyecto mío, es un proyecto de mi ciudad, yo lo he respaldado, es un proyecto que necesitamos? Y me dijo, eso no tiene ni estudios ni tiene diseños, eso lo han hecho a la topa tolondra. Entonces yo me senté con mis amigos de Gómez Cajiao, que era la empresa, ellos después vendieron Gómez Cajiao a otra empresa que eso se volvió casi que una empresa ya internacional. Me senté con ellos a analizar detenidamente la interventoría que íbamos a presentar y efectivamente vimos que eso no había ni pies ni cabeza. Entonces no nos presentamos. Y desafortunadamente pasaron unos meses, un año más si se quiere, vino un invierno horrible, ya habían movido una cantidad inmensa de tierra y eso sí no me lo desconocen mis amigos aquí presentes, ni ustedes que conocen todo eso, se empezaron a presentar unos derrumbes horribles en ese sector. Y eso empezó a demostrarse que tenía un problema de falta de estructuración del proyecto, de falta de estudios, de falta de diseños. Se generaron unos problemas de corrupción en los que yo ni siquiera intervengo ni quiero intervenir porque eso serán las entidades de control las que lo investiguen. Pero la conclusión a la que yo llegué es que estábamos armando un castillo de naipes donde no se podía. Para rematar, llega el gobierno del presidente Santos, con quien yo tengo una relación personal de hace más de ya casi 25 años, y me nombra ministro de Transporte. Entonces, en la primera visita que hago yo al Aerocivil, le estaba contando ayer aquí a mi amigo Ricardo Spagliari, me mostraron una maqueta inmensamente grande del Aeropuerto del Café. Como quien dice, este es el aeropuerto del alcalde o del exalcalde Germán Cardona, hoy ministro, y es el aeropuerto de él. Yo miré la maqueta y les dije, señores, yo no creo en ese proyecto. Nos han venido engañando durante mucho tiempo y no creo en el proyecto. Y a partir de ese momento, muy a pesar del malestar de muchos amigos míos de Manizales que me dejaron de querer, gracias a amigos míos como Carlos Enrique Ruiz, que es un hombre que está por encima del bien y del mal, que nunca va a entrar en controversias políticas sobre nada, y a otra serie de amigos muy destacados, Gonzalo, que a veces opina un poco sobre el tema, hemos hemos formado, si se quiere, un grupo no de enemigos del proyecto. Aquí me quieren tildar a mí algunas personas de enemigo. Y decir, es que Germán Cardona, que la ciudad, que siempre lo quiso, que lo respetó, que lo apoyó, y hoy es el peor enemigo que tiene Manizales porque no apoya el Aeropuerto del Café. Los gremios, mis amigos de los gremios, me critican. Algunos periodistas o pseudoperiodistas que hay aquí sacan unos artículos y se divierten
hablando mal de mí porque no quiero el proyecto del aeropuerto y que no quiero un aeropuerto. Yo soy el primer manizaleño. No hay un manizaleño más interesado que yo en que tengamos un aeropuerto. Y pensando pensamientos, me tocó, ¿cómo estás? Me tocó, siendo ministro de Transporte, promover el desarrollo de las concesiones viales en Colombia. Y me tocó promover, digamos, Pacífico 1, Pacífico 2, Pacífico 3, para hablar solamente de esa. Cuando estábamos terminando el gobierno, en el año 2018, vine en calidad de ministro a hacer un sobrevuelo sobre Pacífico 3, que mucha gente de Manizales oye hablar de Pacífico 3, pero ni siquiera conocen las obras que se hicieron ahí. No saben que uno ya para ir de aquí a Pereira, si quiere, hay momentos en los que es mejor bajar a Santa Águeda, seguir al 40, a Santa Águeda no, a Tres Puertas, seguir al 41, cruzarse el puente Fortunato Gaviria Botero, que lo puse así en homenaje a mi amigo Fortunato, y meterse por esa inmensa, excelente y hermosa vía que hay desde el kilómetro 41 hasta la Virginia, subir a Cerritos, seguir para el Valle o venirse para Pereira. Entonces, sobrevolando un día esos terrenos en un helicóptero, vi desde el aire esos parajes de la zona del kilómetro 41, pero del otro lado del río, del lado izquierdo. Y eso es un paraíso. Entonces algún día se me ocurrió escribir un artículo en La Patria diciendo que yo sugería que en lugar de hacer el aeropuerto en Palestina, ¿por qué no lo hacíamos en el kilómetro 41, en esa zona del otro lado del río? ¿Quién dijo miedo? Este señor, ¿por qué no lo dijo antes? Es que claro, viene ahora por hundir el aeropuerto del Café. Lo que quiere es venir a imponer un aeropuerto en el kilómetro 41. Yo tomé la decisión de cerrar mi boca. Y te voy a decir algo. Hace 6 u 8 meses me llamó un amigo mío de Medellín y me dijo, mira, yo represento los municipios del suroeste antioqueño. Y en una reunión que tuvimos con los alcaldes, se habló de una invitación que ellos tuvieron de parte del gobernador de Caldas, de mi querido amigo Luis Carlos Velázquez, para ir al aeropuerto de Palestina, porque el gobernador les pidió que apoyaran ese proyecto. Pero los alcaldes coincidieron todos en que ese aeropuerto queda muy lejos de los intereses de los municipios del suroeste. Pero algún alcalde comentó que tú en algún momento habías dicho que se podía hacer un aeropuerto en el kilómetro 41. Y le dije, sí, señor. Yo lo dije y lo sostengo. Entonces, nos reunimos con mi amigo de Medellín, hablamos con un tipo que trabajó en la aeronáutica civil, que hoy está en el Perú haciendo un aeropuerto. Como ahora las cosas se pueden hacer virtuales, yo le dije, venga, digámosle a este hombre que nos haga un análisis real de ese proyecto, que nos diga si ahí se pueden despegar y aterrizar aviones sin ningún problema. Y la conclusión a la que llegamos es que se puede hacer un aeropuerto casi que de longitud ilimitada. O sea, digo ilimitada, pueden ser, si se quieren, 4 o 5 kilómetros, que no son necesarios. Ahora, si se va a hacer de 2.000 metros, está listo. Y la conclusión de este señor, no mía porque yo no soy piloto,
ni soy experto, es que es una área ilimitada para aterrizajes y para despegues, en los dos sentidos. Entonces estos señores me dijeron, venga, ¿por qué no le proponemos al gobierno que hagamos ese aeropuerto como una iniciativa privada? Y les dije, yo no me meto en ese tema. Hagan la propuesta ustedes. Hablen ustedes con el gobernador. Si quieren, yo con mucho gusto hablo con el gobierno nacional. Pero no me meto en ese tema porque no quiero volver eso como una obsesión mía. Y para terminar, y esto pues lo digo aquí casi que como una primicia, hablaron con el gobernador, hicieron una simulación. El gobernador lo sabe, que la idea que tiene la gobernación de hacer el aeropuerto en Palestina versus la idea de hacer un aeropuerto de las mismas características del de Palestina allá en esa zona del 41, de características ilimitadas, a menos altura y demás, valdría como 150 millones de dólares menos que lo de Palestina. Entonces me llamó Diego, el amigo mío de Medellín, y me dijo, venga, estamos listos. Y le dije, bueno, hablemos con el gobierno nacional. Desafortunadamente, se vinieron todos estos problemas pues, que hemos tenido ahora, vino el cambio de gobierno, llegó el gobierno del presidente Petro y demás, y entonces estos dijeron, esperemos a que el gobierno se aclimate, y nosotros salimos a hacer esa propuesta, pero está sobre la mesa. Eso te lo digo con respecto al aeropuerto. Y yo estoy absolutamente seguro, o sea, no, esa convicción si no me la quita nadie de encima, que es más rápido hoy ir desde Manizales hasta el kilómetro 41, la cabecera de la pista, quedaría a 150 metros o 200 de la vía principal, que ya está construida. En Palestina habría que hacer la vía, que la adjudicaron desde el año pasado para subir desde La Manuela, y hoy no han podido terminar de comprar los predios porque los dueños de la tierra están pidiendo mucho dinero por esos predios. Y hacer esa vía vale muchísimo dinero también. Pero yo decidí cerrar la boquita. No porque me dé miedo que me critiquen. Todos los amigos que me critican son mis amigos, me reúno con ellos, peleamos de vez en cuando. Y yo les digo, bueno, pues háganlo. Si lo van a hacer en Palestina, háganlo en Palestina. Pero lo ideal está ahí. Vamos a esperar. Yo creo, lamentablemente, Gonzalo, dame un segundo, lamentablemente creo que este gobierno del presidente Petro no va a ponerle mucho cuidado al proyecto del aeropuerto de Palestina, porque él mismo, esa frase del alcalde de Manizales, de que ese era un aeropuerto para las élites, o un proyecto para las élites, esa frase no es del alcalde, esa frase es del presidente Petro, que se la pusieron en boca o se la pidieron al alcalde que la dijera para él apoyar a su vez el tema de los cables aéreos, que me parece un excelente apoyo de parte del gobierno nacional. Gonzalo. A ver, doctor. Me voy a quitar este saco. ¿Te cuento qué visión tengo yo del café? Van a bajar 8 metros la pista. Están equilibrados cortes con llenos. ¿De acuerdo? Sí, señor. Al bajar 8 metros, cuando tenga 3.800 y 150 de ancho, da exactamente 4,5 millones de metros cúbicos. Imagínese. Y si le ponemos los chaflanes, porque eso no puede quedar así en vertical, estaríamos hablando de 5 millones. Conclusión, no hay donde poner esa tierra, es que no hay donde. Yo lo estoy hablando con los cortocaldas, que si yéndoles bien hacen el aeródromo chiquito de Clonar la Nubia, se lo dije a Felipe Montes como presidente en una asamblea de profesores virtual, porque lo pedí así para decirle
que además pedí que se hiciera con recursos privados y no públicos, porque la prioridad en Caldas son las vías, con el cambio climático y toda esa cosa. Y aún más, sí, le dije al doctor Felipe, si clonamos la Nubia, resulta que se hace inviable el aeropuerto grande y será mejor ir a Pereira, aprovechando Tesalia, como usted lo dijo, con un aeropuerto ya depreciado, con un aeropuerto con avioncitos más grandes que no van a llegar nunca a Europa, pero son tarifas más baratas y con una mayor frecuencia de vuelos. Terminaremos como Salamina, con un aeropuerto donde no llegaron sino 2 avioncitos. Entonces, me gusta mucho oírle a usted y yo a usted le creo, doctor. Gracias, Gonzalo. Lo de Santa Águeda. Yo tenía duda en el kilómetro 41, porque no he tenido bien la visión, no he hecho simulación sobre el cono de aproximación y todo eso se lo comento a usted. Pero sí es cierto, donde sea viable en el kilómetro 41, la economía que dice usted es enorme. Y segundo, si se piensa en una segunda pista, cabe, allí no cabe. Además, no podemos tener paisaje cultural cafetero sin llegar a Europa como mínimo. Y el turismo representa el 10,5% del PIB y genera 1 de cada 8 empleos, mientras el cultivo del café es el 0,8% del PIB. Entonces, la región, si no piensa en el aviturismo y en el paisaje cultural y todo eso, la región está muerta. La vida de nosotros va a pasar por la integración de las ciudades, la revolución urbana y por un aeropuerto que nos permita a nosotros llegar a Europa, al cono sur, ya vean acá. Y le agradezco mucho que haya dado esa visión. Yo la verdad tenía dudas, pero se la escucho a usted y se la creo completamente porque sé de su honestidad intelectual y también de su inteligencia y su capacidad de percibir. Gonzalo, gracias. Además quiero decirle para terminar ese tema que cuando yo hablé de ese tema del aeropuerto en el kilómetro 41, mis detractores, que además aparecieron de oficio porque pues, pensaron que yo lo que me quería era hundir el aeropuerto de Palestina, empezaron a averiguar cuántos predios tenía yo en la zona del kilómetro 41. No tengo ni uno, pero sí les puedo decir una cosa. Estuve con estos señores antioqueños visitando el terreno donde se presume que se pudiera hacer ese aeropuerto, y eso es una meseta. O sea, los cortes y los llenos que hay que hacer ahí se hacen con un par de bulldozers de gran tamaño, no se afecta ambientalmente nada, son unos cultivos inmensamente grandes de limones, porque esa zona se transformó. Antes allá no se podía ir porque eso era zona de guerrilla. Hoy eso es una zona casi que urbana, ¿sí? Y están, vuelvo y les repito, señores, a 150 o 200 metros de la vía principal que va del puente, no al túnel de Tesalia, sino al túnel Arturo Gómez Jaramillo, que así lo bauticé yo también, pero se quedó Tesalia, porque aquí la gente no sabe quién fue Arturo Gómez Jaramillo. Entonces, bueno, para mí sigue siendo o Tesalia o Arturo Gómez, pero eso es un paraíso. Pero vuelvo y le repito, eso aquí entre nos, ¿sí? Porque apenas se sepa que yo volví a hablar del tema, me vuelven otra vez a fusilar. ¿Sí? No, que no salga del país. ¿Sí? Que no salga del país. Ya está contado. Sigue. No, pues si van a seguir hablando del tema de transporte. No, yo quiero una aclaración, Germán. Y no quiero entrar en controversias ni cosas de esas. No comparto mucho lo tuyo al principio, más no al final. Pero quisiera aclararte que la vía principal para llegar al aeropuerto es por el lado de Cartagena, que es una vía que va a costar 70.000 millones de pesos. Esta semana inició construcción, y la vía alterna va a ser la que tú me mencionaste, Taparcal, el aeropuerto del café. Esta semana tuvimos una reunión con el secretario de infraestructura y la tienen dentro de sus cosas para hacerla. Va a ser una vía, no una vía para el transporte, sino una vía ligera, porque las especificaciones no lo permiten. Y lo que decía el doctor Gonzalo, ya están aprobados por Corpo Caldas 5.700.000 metros cúbicos en los Somnis para
desarrollar lo que viene haciendo el aeropuerto del Café en este momento. Listo, Ricardo. Lo de la vía lo menciono por lo siguiente, porque un contratista amigo mío de Bogotá, que se llama Yamil Montenegro, para hablar con nombres propios, me dijo hace un año que a él le habían adjudicado esa carretera, la de que sube de Taparcal arriba hacia el aeropuerto. Yo pensé que la vía era esa, porque yo dije, bueno, entonces se baja la Trinidad a La Manuela y de La Manuela se sube allá. Pero si esa es la otra, pues bueno, maravilloso. Lo que yo digo es, hombre, las cosas hay que verlas en la relación costo-beneficio. Yo no fui el que me inventé, y eso sí no me lo ha podido controvertir nadie, que ese proyecto se hubiera iniciado sin estudios y sin diseños. Simplemente empezaron a hacer movimientos y movimientos y movimientos de tierra. Esos son las cenizas volcánicas, tengo entendido. Eso se fue toda esa tierra, el terraplén 8, el 9, el 10, yo no sé qué terraplenes. Y lo que dice Gonzalo es cierto. O sea, aquí estamos hablando de un tema técnico que no vale la pena ponerlo en discusión en un escenario como este. Pero es que mover esa cantidad de tierra, eso también hacia el futuro puede generar muchos problemas. En ese tema del 41, donde vamos a hacer en la zona agroindustrial del kilómetro 41, vamos a hacer otra zona agroindustrial en la Virginia, que queda a menos de 20 kilómetros. Me parece que eso es una zona de desarrollo futuro inconmensurable. Pero vuelvo y repito, no me meto en el tema. Esperemos a que empecemos el aeropuerto y ojalá que salga muy bien, y que los que no creemos mucho en el proyecto, ojalá nos equivoquemos. O sea, yo soy el primero que quiero saber que va a estar equivocado, pero creo que tengo 66 años. Eso sí, siento como si tuviera para el 45. Pero les quiero decir una cosa, en los 30 años o 40 que espero que me queden ahora, que uno dura mucho más tiempo en la vida, yo creo que no vamos a aterrizar, por lo menos yo creo que no va a aterrizar en el aeropuerto de Palestina. Puede que ustedes sí. ¿Tú ibas a preguntar algo? Sí. Señor Germán, mucho gusto, mi nombre es Santiago Bajenars, soy estudiante de Ingeniería Civil, 7º semestre más o menos. Le quería preguntar si usted en su rol como estudiante participó fue partícipe de política y liderazgo dentro de la universidad, ya que este es un workshop de diálogo de política y liderazgo desde la UNAL, y si no es así, ¿cómo lo promovemos o cómo usted lo pudo promover, sea como estudiante o sea a posteriori como alcalde, gobernador y gerente de la licorera de Caldas? Santiago, le voy a contar algo. Cuando yo entré a esta universidad, era supremamente tímido. O sea, me daba pena hablar. ¿Qué año? En el año 1974, 73. 74, sí. Entramos en el 74. Yo era el código 814008. Usted era el 8140. 40-40. Este era el 4040. Entonces yo era el 814008, profundamente tímido. Teníamos aquí a nuestro profesor emérito, teníamos a José Óscar, otra excelente cantidad de profesores que los recuerdo mucho a todos. Julio Robledo, Manrique, bueno, N profesores. Y aprendí a hablar en público aquí. Pero le voy a decir por qué. Porque cuando nosotros empezamos la universidad, aquí habían unos costeños muy beligerantes que llevaban por ahí 5, 6 o 7 años estudiando en esta universidad. Uno de ellos era Huelvas, ¿no? Entonces ellos, cada que les daba la gana o sabía que iban a perder el semestre, hacían un paro. Entonces en esas nos tocó un paro de los costeños que vivían aquí en las residencias estudiantiles. Entonces hicieron una asamblea estudiantil en el aula máxima, que era aquí al lado, en el segundo piso. Entonces llegamos al aula máxima
esa vaina repleta de gente, los costeños arriba manejando la asamblea y nosotros todos como unos idiotas útiles, parados, porque no era sentados, escuchando la asamblea. Entonces, que vamos al paro y el paro, y ya Bogotá paró y van a cerrar la universidad en Bogotá y esta también hay que cerrarla. Y en una de esas, yo me armé de valor y pedí la palabra. Y por allá, de un momento a otro, dijeron, tiene la palabra fulano, y el compañero de allá era yo. Y dijo, pucha, me tocó hablar. Entonces, cuando me dieron la palabra, la primera reacción que hay es que todo el mundo voltea a mirar al que va a hablar. Y a mí me dio tanto susto que se me olvidó de qué iba a hablar. ¿Sí? Entonces yo empecé a decir cosas o hilvanadas o disilvanadas, pero yo lo que dije al final era que nosotros no teníamos por qué apoyar un paro si lo que queríamos era venir a esta universidad a estudiar. Y de un momento a otro yo sentí que la gente aplaudió. Escucha, aplaudieron. Ya me aplaudieron a mí. Bueno, se acabó eso y esa fue la primera vez en mi vida que yo hablé en público. Y ese es, digamos, el ejercicio de liderazgo que yo empecé a ejercer aquí. Después de eso ya no hubo más paros. Nosotros hicimos, no diría que la carrera de ingeniería civil, sino ingeniería civil a la carrera. Porque yo me gradué a los 4 años y medio, creo que Ricardo también. Y yo terminé mi carrera y me retiré. Seguí las recomendaciones de que no me metiera ni en lo público ni en lo político. Pero luego la vida me fue llevando a pensar en estos temas públicos y políticos. Creamos, inclusive con Ricardo y con un grupo de amigos, un centro de liderazgo aquí en Manizales. ¿Cómo es que se llama ahora? Instituto de Liderazgo. Eso, o sea, era el Instituto Caldas para el Liderazgo. Ya, hablamos, que estaba bien. Creamos el Instituto de Liderazgo y apoyamos mucho esa causa y ellos todavía la mantienen. Y ahí vamos con eso, y yo en Bogotá trabajo mucho en temas con empresas y con empresarios, en ese tipo de cosas, y a la orden en lo que les pueda colaborar. Sí. Doctor Germán, muchas gracias por el espacio, pues yo me siento muy honrada de escucharlo también, y de todo lo que usted ha dicho cosas muy importantes como la familia, la amistad y este amor por lo público. Yo quisiera preguntarle, en esa experiencia profesional que usted tiene, en esa experiencia laboral como líder político, como líder en lo público, las humanidades cómo se integraron a su quehacer, porque usted viene de una ciencia exacta, de una ciencia que pues, la ingeniería civil es algo que está hasta hace mucho muy alejado de las ciencias humanas, digamos, hasta hace poco muy alejado de las ciencias humanas, y ahorita se están integrando un poco las humanidades con las ingenierías. Entonces, ¿cómo en esa labor pudo integrar las humanidades o qué papel tuvieron allí en su vida? ¿Cómo es tu nombre? Susana. Susana, mira, te lo voy a resumir. Yo te dije al inicio que yo valoraba mucho la familia, valoraba a los amigos, valoraba, bueno, muchas cosas. Y yo creo que ese amor por las cosas, por las humanidades, lo aprendí en mi casa. Mi papá era maestro, como lo dijo muy bien el profesor Carlos Enrique, y él era un maestro de humanidades, y era un hombre muy serio, y fue profesor de muchísima gente aquí en Manizales, y en la casa nos inculcaba el amor por las cosas bonitas de la vida. Y yo creo que eso se me quedó a mí metido en un subconsciente, y de pronto cuando ya llegué aquí a la universidad, vuelvo y repito, yo era muy tímido. Hoy soy un poquito menos tímido, pero era tímido. Eso se me fue desarrollando y creo que se lo debo sobre todo a la educación que recibí de él, ¿sí? No diría que las aprendí en la universidad. Y, por ejemplo, ahora que tenemos un vicerrector que piensa tanto en esos temas, qué bueno que en la universidad eso se incentive también, ¿sí? Y como decía él, aquí hay que volver otra vez a enseñar historia, aquí hay que volver otra vez a cosas que la gente cree
que en la época eran costura, pero que ahora es algo demasiado importante para nosotros como seres humanos. Pero te lo resumo ahí, porque si me pongo a pensar más, o te digo que fue que me puse a leer y a volverme un intelectual, tampoco. Eso me surgió. Y ese ejercicio también, pensándolo usted como gobernador de Caldas, yo creo, pues, no sé si esa experiencia de conocer los pueblos, de conocer las realidades de las demás personas, lo pudo integrar en lo que siguió siendo más adelante. Eso te lo voy a responder con una respuesta política. ¿Cómo te parece? Tú no hayas nacido, ni mucho menos, pero aquí mis amigos sí. Yo tenía 3 dirigentes políticos aquí en Caldas que eran famosos, no solamente a nivel del departamento, sino a nivel nacional, por inteligentes y por políticos, y muchas veces por politiqueros, que se llamaban en su orden Víctor Renán Barco, Omar Yepes Alzate y Luis Guillermo Giraldo Hurtado. Y esos 3 señores, yo les tengo que reconocer que gracias a ellos 3, porque ellos eran un triunvirato, ellos fueron los que me metieron a mí, con el apoyo de Fortunato Gaviria, que ese sí era un intelectual de verdad, si se quiere hablar de intelectual o de un hombre serio, a la vida pública y a la vida política. Pero en particular, yo recuerdo mucho a Víctor Renán Barco, que era el más político o politiquero de los 3. Él era de la Dorada Caldas y él manejaba este departamento como si fuera su propia casa. Y él hacía y deshacía. Y todo el mundo le tenía pavor. Entonces, cuando yo llego a ser gobernador, empiezo ya a ejercer mis labores como tal y empiezo a darme cuenta, les voy a contar esto que no salga del país tampoco. Cuando yo me posesiono de gobernador, a mí llega un asesor de la gobernadora saliente, que era muy amiga o sigue siendo muy amiga mía, y me llevó un cuaderno de esos de 50 hojas, repartido en 3. Y me dijo, mira, te voy a dejar este cuaderno para que no se te olvide que cuando se le dé un puesto al senador Giraldo, al senador Yepes o al senador Barco, inmediatamente hay que darle otro a los otros 2 para mantener la paridad. Ojo con lo que les estoy contando. Entonces yo recibí el cuaderno, miré esa vaina súper bien organizada y llamé a estos señores y les dije, oiga, yo necesito reunirme con ustedes. Ah, bueno, no, venga aquí a Bogotá, nos encontramos, señor gobernador, venga al Congreso. Llegué a Bogotá, a las oficinas del Congreso, y me senté a conversar con ellos y les llevé el cuaderno. Y les dije, venga, yo quiero saber una cosa. ¿Ustedes hicieron nombrar un gobernador para Caldas o un administrador para una finca llamada Caldas? Y les entregué el cuaderno. Ellos no lo conocían, pero ellos sí sabían que la milimetría existía. Entonces lo miraron, entre ellos, se sonrieron, y Víctor Renán, que era de hecho el más inteligente y el más zorro de los 3, dijo, doctor Cardona, no se preocupe por estas cosas, dividamos eso entre 4. Entonces, pues lógicamente a mí me dio mucha risa. Doctor Barco, ¿usted cómo le ocurre decirme eso? Es que yo no vengo aquí a hacer política, yo vengo a hacer gestión pública. Yo, no, olvídese de eso. Usted vaya y tome sus decisiones. Y le dije, ¿qué va a pasar el día que este cuadernito se descuadre? No, usted tiene la inteligencia suficiente para saber que eso no va a suceder. Como quien dice, maneje el tema. Entonces, lógicamente, yo regresé en esa época, estoy hablando del año 89-90, el gobierno nacional había creado unos esquemas que llamaban las soluciones educativas. Entonces le habían dado a Caldas
500 soluciones educativas. Y entonces la idea era que yo tenía que repartirlas entre 3. 160 para el uno, 170, 170 y 170. Empecé con eso y lógicamente no le jugué nunca a esa paridad, ni a si la persona era barquista o yepista o de Luis Guillermo. Y después empezaron a preguntarme, oiga, venga, es que necesito nombrar una persona que me ayude con esto, lo otro. Y yo les iba colaborando. Pero eso me empezó, Susana, me empezó, si quieres, a formarme en ese tema, entre comillas, de humanidades. Como quien dice, hombre, es que este departamento nos pertenece a todos. Y yo al final terminé mi gestión como gobernador, me retiré y no tuve mayores problemas con estos señores. Tuvimos algunas dificultades, pero nunca llegaron a nada grave. Y ellos 2 años y medio después me propusieron que me lanzara a ser alcalde de Manizales, ya por elección popular. Cuando yo gano la alcaldía, en el año 92, me invitan a una comida suculenta en Bogotá de homenaje. Y en medio de la comida me dicen, bueno, ahora sí, ¿cómo es la repartición de la burocracia? Entonces les dije, con mucho gusto, pásenme hojas de vida. Y yo les colaboro. Entonces Víctor Renán, el más inteligente de los 3, dice, vea, sí les dije que este señor nos iba a poner problema. Yo no paso hojas de vida. Yo ordeno que se nombre a fulano de tal secretario de Hacienda de Manizales y a fulano de tal gerente de la Caja de la Vivienda. Entonces ya me tocó reaccionar. Le dije, doctor Barco, yo con todo el respeto que le tengo, le quiero decir lo que les dije hace un rato a ustedes. Yo ya no soy el alcalde de 3 sectores políticos, sino el alcalde de una ciudad que ama Manizales. Y le voy a pedir el favor que a mí no me vuelva a hablar en esos términos. Entonces el viejo se levantó, se retiró de la reunión, se declaró en oposición a mi administración. Tenía solamente 3 concejales de 19 y los otros se quedaron en la reunión. Pero 6 meses después, a raíz de la construcción de esa hermosura de estadio, me cerraron las sesiones del consejo. Aquí está este señor periodista Germán Mejía, que se conoce historia de memoria, y dijeron, no hay plata para hacer el estadio. Y el estadio viejo ya lo habíamos demolido. Entonces, cuando dijeron eso, vino un señor parlamentario de Bogotá que les hacía los mandados a ellos y me dijo, mira, ahora los que están molestos son los 3 y la solución para que tú puedas tener la plata para ese estadio se da si tú sacas de la Secretaría de Hacienda a un señor que se llama Pedro Manuel Lombana Mejía, que era mi secretario de Hacienda, que entre otras cosas era barquista, pero nunca llegó con el apoyo de Víctor Renán Barco. Entonces le dije, no, es la última persona que se da de mi administración. Entonces me dijo, bueno, entonces se te frenó la administración. Entonces yo me devolví a mi despacho solo, porque hay cosas en la vida que la gente no entiende y es la soledad del poder. Entonces me devolví a mi despacho a pensar, ¿y ahora qué hago? Y tomé la decisión más sencilla que una persona puede tomar en la vida. Dije, yo estoy aquí o porque quiero ser el dirigente más importante de esta ciudad desde el punto de vista político en el futuro, o porque quiero trabajar por Manizales. Entonces, porque quiero trabajar. Entonces cité una rueda de prensa, allá estaba don Germán Mejía, y su jefe de esa época, el señor Javier Giraldo Neira, volvió eso un escándalo nacional. Cómo los políticos de Manizales le quieren impedir al alcalde hacer un estadio que la ciudad requiere. Y les duró exactamente 4 días la rabieta. A los 4 días me pidieron cita el consejo otra vez a extras, aprobaron los recursos. Yo dije, ni vencedores ni vencidos, la responsabilidad es mía, y en 18 meses construimos ese estadio,
que es un orgullo para la ciudad y para el país. Y cuando lo inauguramos, 30 de julio del 94, que tú no habías nacido, cuando lo inauguramos, yo dije, no estamos inaugurando un estadio, sino un escenario de emociones. Y aquí al señor se le ocurrió empezar a decir en la radio, se sobró, Germán se sobró, en compañía de su amigo, como acababa, de Carlos Eduardo Ríos, y en ese estadio se armó una ovación impresionante que decía, se sobró, Germán se sobró. Y yo quedé feliz. Tanto que salí de la inauguración y me puse a llorar ahí en unas gradas de la emoción. Y dicho y hecho, de ahí en adelante yo seguí mi vida pública. Gracias a Dios he podido hacer algo también en la vida política. Nunca jamás he querido ser ni senador, ni representante, ni nada de esas cosas. Me gusta mucho más el sector público que la gestión política. Y amo este país y lo amo precisamente porque he podido y creo que se pueden hacer cosas desde el punto de vista de lo público. Esa es como, la pregunta tuya, esa es como una, yo no diría que breve, sino una respuesta muy larga. Bueno. Completando un poquito como la respuesta a Susana, solo se me ocurre algo y es que usted no tenía en ese momento por su seguridad, por su vida, por su familia, enfrentarse a esas personas tan poderosas por una causa de gestión ciudadana, de gestión social. ¿Y cuál es el consejo que nos da a las personas jóvenes que no tenemos tanto poder, pero sí ganas, ideas, actitud para ir a conquistar sueños, un sector público, un sector privado, lo que sea, pero que tenemos que enfrentarnos también con personas poderosas que ya están amañadas en sus puestos, en sus lugares y que quieren de cierta manera oprimir las voces de las personas que hacen bien las cosas, pero pues les incomodan? Pues mira, ¿cómo es tu nombre? Manuela. Manuela, te lo voy a decir en los siguientes términos. Cuando yo ejercí la alcaldía por primera vez, yo nunca temí por mi vida ni por mi seguridad personal. Digamos que estábamos viviendo otras épocas, a pesar de que en esa época Pablo Escobar estaba acabando con este país. Ponía bombas, mataban gobernadores, mataban ministros, mataban candidatos presidenciales, mil cosas, pero Manizales como tal era como un remanso de paz. Y estos señores políticos, a quienes yo seguí respetando mucho, como personas, jamás vi que ellos me fueran a querer o tratar de hacer nada malo, aunque seguramente mucha gente de la que trabajaba con ellos sí empezaba a sentir malestares conmigo, pero yo nunca sentí eso. Cuando yo terminé mi gestión como alcalde, en el año 94, me dediqué nuevamente a mi empresa de ingeniería y 6 años más tarde, el alcalde que había lo destituyeron por algunos problemas personales de manejos que tuvo, y un grupo de amigos de Manizales me llamaron y me dijeron, láncese otra vez a la alcaldía. Y ahí sí tuvimos una preocupación familiar un poquito delicada, porque cuando yo tomé la decisión de aceptar, empezaron a hacer llamadas a mi casa, a decirle a mi señora, dígale a su marido que no se meta en lo que no le importa y que cuide a sus hijos Alejandra y Rafael en el colegio granadino porque les puede pasar algo. Entonces mi señora, que es mucho más fregada que yo, que no quería que yo me lanzara nuevamente, me dijo, ahora sí, lánzate. Y ahí sí buscamos seguridad. Entonces estuvimos protegidos como familia, pero yo nunca sentí tampoco como que me fuera a pasar algo. Yo decía, cuando a uno lo van a matar no lo amenazan, lo matan, ¿sí? Y nunca pensé que me fuera a pasar eso. Yo la recomendación que les daría a ustedes es, ojalá se puedan vincular
a lo público y a lo político. Traten de no ser propiedad de nadie, de no ser propiedad de ningún político, por bueno que sea o por malo que sea, pero traten de no pelear con ninguno. Alguien decía ahora aquí, creo que fue, ¿cómo es que? Luis Fernando, que Petro llegó a ser presidente porque ha sido muy consistente en sus temas. Y Petro, mira, Petro era otra persona antes de ser presidente. Era el peor crítico que había de la clase política colombiana en el Congreso de la República. Pero para llegar a ser presidente, decidió de alguna manera aliarse con todos estos señores. Ahora, y esto es de pronto, Carlos Enrique, para dar respuesta a la última pregunta, ahora, y esto es un pensamiento personal, creo que el presidente Petro se está enfrentando a una realidad, y es que todos esos políticos a los que él abrazó ya se quieren quedar con todo, y entonces él está tratando ya de liberarse de ellos, pero a su vez se le ha generado un problema muy delicado a nivel nacional. O sea, la misma gente ya está viendo que la pobreza crece, la inflación crece, el desempleo crece, la devaluación, 1000 cosas se le están juntando, y de pronto él ya, a pesar de que hace 8 días dijo que la gente tiene que salir a las calles a defender las reformas que le está proponiendo, yo estoy seguro que si hoy él hace eso hoy, la gente no se va a movilizar, porque la gente ya también ha perdido confianza en su presidente. Pero yo te lo digo no con falsa modestia, te lo digo con mucho orgullo, pero con orgullo de manizaleño. Digamos, cuando construimos el estadio, entre otras obras, como mencionó Carlos Enrique, también la Avenida del Río, Kevin Ángel, el mejoramiento de vías, todo eso, yo creo que la gente empezó a ver que los recursos se estaban invirtiendo bien. Y nunca jamás tuvimos una denuncia por corrupción ni por malos manejos, nada de esas cosas. Entonces eso nos dio, a mí y a mi equipo, nos generó confianza ante la comunidad y pudimos hacer un gobierno tranquilo. Y eso, gracias a Dios, lo digo porque él también lo mencionó, permitió que yo me ganara un premio como el mejor alcalde de Colombia en esa época, y entonces yo salí muy orgulloso de esa alcaldía. Todo el mundo pensó que me iba a lanzar al Senado o a la Cámara o a tener el poder, y yo lo que decidí fue volver a mi ingeniería, ¿sí? Y así soy, y así quiero seguir siendo. Y hay mucha gente que me dice ahora, oiga, si lo vuelven a llamar otra vez a ser ministro, digo, ahora no me interesa sino mi nieta. Tengo una nieta de 2 años que adoro. Ni se las muestro porque se pueden a llorar de la felicidad. Y eso es lo que más me interesa en la vida. Y un sobrino nieto que tengo aquí de mi hermanita, y otros 2 sobrinos nietos que nacieron casi todos al mismo tiempo. Y esa es mi vida, y esa es mi felicidad. Bueno, muchas gracias. Yo creo que me he extendido. Esto es lo que quería compartir con ustedes, Carolina. A ustedes todos, muchas gracias, y espero que nos sigamos viendo. Muchas gracias. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de Nación.